La mañana con 58 minutos. En nuestro set informativo estamos con Estefanía Vintimilla. Ella está de candidata para la Asamblea Nacional, representación de la provincia de La Suay, lista 2363. Ya llevamos varios días de haber recorrido la ciudad y la provincia y estamos también con el tiempo corto que se va quedando. ¿Cómo ha estado el desarrollo de esta campaña que las lleva a usted y que la está impulsando a las listas 2363? Buenos días. Buenos días, mi querido Rubén. Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando desde las distintas redes digitales. Bueno, para nosotros ha sido una campaña bastante buena. Ya estamos entrando a la recta final. Ayer faltaban 10 días, hoy ya son 9. Hemos hecho, la verdad, un avance bastante importante en todo lo que es el territorio de la provincia de La Suay. Hemos recorrido los cantones, las parroquias, los barrios. Seguimos igual con una agenda bastante fuerte. Esta es la última semana ya para poder determinar ya qué va a pasar el 9 de febrero. Sin embargo, muy contentos, muy orgullosos sobre todo de los respaldos de la gente que nos va dando una mano. Más personas se han venido sumando de manera voluntaria para poder apoyarnos, entonces eso es muy alentador, la verdad, y más aún cuando estamos en territorio básicamente 14, 16 horas al día, que como usted sabe es cansado, pero los ánimos los mantenemos bastante firmes también porque la gente nos recibe con mucho cariño. Estefanía, ¿qué es lo que usted ha notado? Porque de alguna forma una cosa es estar aquí en la oficina, otra cosa es estar ya en trabajo, en campo, en territorio. ¿Qué es lo que la gente dice? Porque mire usted, la apatía de la población ecuatoriana no es que ha bajado frente a una desidia y a un desencanto político de lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Los calificativos a tal punto son que no es de lo mejor lo que piensa la gente de la Asamblea, pero usted ahora que le ha tocado vivir, tener esta experiencia vivencial, ¿qué es lo que siente de la gente? Bueno, la verdad, la gente, hay dos particularidades. Primero, como que no comprenden en su gran mayoría el rol del asambleísta. Se puede confundir con una autoridad local. Pero además de esto también hay una situación que he visto con preocupación, Estefanía. No hablo particularmente de su caso, he visto de mucha gente a nivel nacional. Están ofreciendo lo que no se puede hacer. Están ofreciendo obras, cosas, circunstancias que no son viables. Exactamente. Justamente me ganó la idea, mi querido Rubén. Mire, conversamos con la gente y la gente, para empezar, como le decía, confunde el rol del asambleísta con el de una autoridad local. En nuestro caso particularmente nos dicen, oiga, me invento, ¿sabe qué? Tenemos que hacer un bacheo a las calles, tenemos que hacer, yo no sé, poner las alarmas comunitarias, poner diferentes cosas de acuerdo al barrio, ¿no? Entonces, la primera obligación que nosotros tenemos es poder explicarles cuál es la diferencia, que el asambleísta hace reformas a leyes, propone leyes, fiscaliza, sí, a los ministerios fiscaliza el presupuesto, pero no puede ofrecer obras. Entonces, con la gente lo que hemos hecho es, primero, dar esta diferencia para que comprendan cuál es el rol, por un lado, y por otro también explicarles que si es que hay gente que les está ofreciendo hacer mantenimientos viales, hacer obras, yo no sé, hacer parques, diferentes situaciones, les están engañando. Entonces, no estamos manejando, no hablo de ningún candidato en particular, pero ya nos ha pasado en donde dice, oiga, pero usted me ofrece hacer leyes, pero otro candidato X a mí me ofrece que va a donarnos carritos para las cooperativas, los carritos como del supermercado. No, pues, ese no es el rol del asambleísta. O sea, seamos claros para que la gente no se decepcione porque se les vende humo y a la final no es correcto, ¿me entiende? Entonces nosotros les explicamos, les decimos cómo funciona la ley, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que se pueden articular diferentes temas. Claro que se pueden articular. Desde la Asamblea, no sé si hay algún pedido nacional o provincial sobre, me invento, en materia de cualquier situación, en materia vial vamos a poner, claro que podemos hacer una fiscalización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder saber cuál es el destino de los recursos, pero no podemos decir, oigan, de aquí en 3 meses va a estar lista la cuenca Girón Pasaje. Entonces, esa es la diferencia y por eso es que la gente se decepciona porque confunde el rol y, claro, al no poder ejecutarse, lo que se mal ofrece, lamentablemente, va perdiendo la credibilidad. Entonces estamos trabajando en campo también para poder explicarles de qué se trata, cómo funciona el tema, que se distinga que
la autoridad local o yo qué sé, entre concejales, entre alcaldías, direcciones y el rol de un legislador es completamente distinto. Con esta aclaración, Estefanía, que me parecía muy importante, más que nada para que la gente no esté confundida, porque le veo que está bastante confusa en las ideas de los roles que tiene cada uno en el sector político. En sus prioridades, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que considera que llegando a su trabajo, si es que el voto en la provincia de La Suay le favorece, es lo que deberíamos empezar a trabajar entre las prioridades más urgentes? Yo creo que hay muchísima prioridad, pero ¿qué es lo que usted ve como más urgente para la provincia? Bueno, mi querido Rubén, nosotros hemos preparado una agenda legislativa con 23 propuestas, todas enfocadas en las necesidades de la ciudadanía, levantadas desde las bases, desde la gente, ¿no? Y construidas, lógicamente, con el equipo. En medio de eso, lo que se necesita urgentemente es trabajar por los jóvenes. Esto es algo que para nosotros es imperativo, la gente nos solicita, no solamente desde un sector, nos piden absolutamente desde todos los espacios. Mire, como usted conoce, la Asamblea trabajó en algún momento determinado en la Ley de Empleo Joven, que lamentablemente tuvo un veto presidencial. El presidente lo vetó por dos motivos o dos considerandos específicos. Lo que nosotros hicimos es coger lo que la Asamblea preparó, revisar el veto del presidente y poder articular de esa misma manera una nueva propuesta, tomando claro los motivos por los cuales se dio el veto absoluto de la ley. Y nosotros... Pero usted cree que dentro de esta ley, Estefanía, perdóneme que le interrumpa, dígame, desde el legislativo se puede decir e imponer a las empresas, usted tiene que tener tal número de trabajadores jóvenes. ¿Cree que ese es un mecanismo correcto? Verá el mecanismo cómo funciona. Primero, vamos a precautelar que los jóvenes de 18 a 29 años de edad puedan tener el acceso al empleo, que no exista ningún tipo de discriminación. Por otra parte, no se necesita que tenga experiencia previa, porque ese es el gran problema que tenemos con nuestros jóvenes. Presentan las hojas de vida al sector privado o público, cualquiera de las dos, y les dicen, pero bueno, dame tu experiencia. ¿Cómo quieren que los jóvenes tengan experiencia, mi querido Rubén, si no han tenido la oportunidad laboral? Así es. Entonces, esto es gravísimo. ¿Qué pasa? Termina una ola migratoria y hoy estamos viviendo una ola migratoria en la provincia de La Suay completamente más disparada que cualquier otro año que se ha venido dando. ¿Y qué está pasando con los cantones vecinos? Estamos viendo de que ahora nos va quedando los adultos mayores. Voy a hacer ahí una pausa para regresar al tema. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? Que desde el sector privado existe el incentivo tributario al impuesto a la renta para que mínimo del 5% se pueda dar la contratación a los jóvenes. Es decir, no vamos a exigir que el sector privado mantenga un nuevo presupuesto de contratación aparte de lo que ya tengan ya organizado por el periodo fiscal, sino que con el incentivo del impuesto a la renta ese se destine para la contratación de los jóvenes en el sector privado. En el sector público, lo que se ha planteado es que el 10% del presupuesto de las instituciones públicas, empresas públicas y demás pueda destinarse a la contratación de jóvenes para poder brindarles esta oportunidad. Usted me dirá, pero Estefanía, estamos hablando de un incremento en el presupuesto porque justamente el presidente había dado ese veto. Mi querido Rubén, bueno, tengo una modesta experiencia en el sector público, ya más de 11 años que he venido trabajando en materia financiera, usted conoce, quizás no es tanta los años de experiencia como otros financieros, que ya, bueno, pues le da también incluso. Sin embargo, con mi modesta experiencia, con lo poco que yo sé, yo pude revisar cómo está armado el presupuesto general del Estado, en donde nosotros encontramos que están mal encausados varios millones de dólares, mi querido Rubén, en lo que se destinaría para inversión pública, que termina siendo gasto público. Eso sucede cuando, usted sabe que el presupuesto lo aprueba la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene gente que no tiene la experiencia en la Asamblea Nacional, que no tiene la preparación, una preparación sólida y que sobre todo no conoce en materia financiera de cómo funciona? ¿Cómo usted sabe, si es que usted nunca ha visto un presupuesto general del Estado, si es que el pago de liquidaciones y jubilaciones a dónde va? ¿A qué partida tiene que ir? ¿Va a inversión? ¿Va a gasto? ¿Va a dónde? Entonces, nosotros tenemos identificados, sí, millones de dólares que se han dado como parte de inversión pública que tenía que haber sido destinado al gasto público. Entonces, sí podemos hacer un cambio importante para poder darles la oportunidad laboral a los jóvenes. Y esto, impulsado desde un proyecto de ley, se puede trabajar con las empresas públicas, se puede trabajar con las instituciones públicas para poder brindar estas oportunidades
frenar la ola migratoria. Recordemos de que el presidente Trump también ha dado declaraciones serias e importantes de que está iniciando con el tema ya de la deportación a las personas que viven en los Estados Unidos indocumentadas. Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado recibe cierta cantidad de remesas, ¿no es cierto? Si llegamos a que esto ya se afiance o de manera directa se emplace, va a regresar la gente a sus países y el nivel de remesas va a reducir. Luego de ello, ¿qué va a haber? No va a haber oportunidades laborales para las personas que han migrado. Los jóvenes no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación. ¿Y qué va a pasar después? ¿A dónde van a migrar? A los Estados Unidos ya no van a poder. Entonces, desde nuestro rol de la Asamblea se tiene que trabajar fuertemente para poder generar políticas, leyes y reformas a las leyes necesarias para poder precautelar que cuando venga esta ola de regreso de la migración se pueda contar con empleo, se pueda dinamizar la economía, se pueda generar desarrollo económico y sobre todo que la gente tenga para poder llevar el pan a la casa, 1, y 2, que puedan tener el acceso a la educación. Bueno, usted habla de empleo. ¿Cuál sería otra propuesta más que habría que ir a trabajar para priorizarla? Ya, es súper importante, mi querido Rubén, extremadamente importante la fiscalización a los ministerios. Yo tengo enfocada la fiscalización, debe ser absoluta, no a todos, pero yo tengo enfocada la fiscalización primero al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque necesitamos saber qué está pasando con la vialidad en la provincia de La Suay. Recordemos que somos la provincia la tercera provincia que más tributa a nivel nacional. Acá le llega menos del 26%. Entonces hay que fiscalizar al ministerio para poder saber que los recursos de inversión, mantenimiento, etcétera, ¿a dónde se están destinando? ¿Y por qué no está llegando a la provincia de La Suay? Número 1. Número 2, importantísima la fiscalización al propio Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que acabé de indicarle hace un momento sobre la distribución del presupuesto general del Estado. Número 3, la fiscalización al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos desde quizás unos 2 años atrás las quejas y la necesidad de qué está pasando con las carteras de Estado y sobre todo la cartera de Estado del Ministerio de Inclusión Económica y Social por la distribución del tema de los bonos. Usted sabe, este tema es una situación bastante compleja de poder revisarla. Este momento la cartera de Estado está bien afectada, están recibiendo personas el bono del Estado que no deberían recibir, no sabemos cómo están mapeados, no sabemos cómo se están distribuyendo, mal focalizados, es lamentable y hay gente que tiene extrema pobreza, necesidades bastante grandes a donde no les está llegando el bono. Entonces hay que, creo que, fiscalizar de manera correcta para poder encauzar bien uno de los ministerios más importantes a nivel nacional, de lo que no se está hablando, mi querido Rubén. Otro que para mí es prioritario, absoluto, hablando ya del mismo eje educativo, es el Ministerio de Educación. Mire, mi querido Rubén, nosotros estamos caminando en las instituciones educativas, en las escuelas fiscales, en las instituciones que están emplazadas en los cantones. El Ministerio de Educación les había recortado a varias de ellas, sí, el transporte escolar. ¿Qué está sucediendo? No les han retirado el desayuno escolar. De hecho, el desayuno escolar está adjudicado por millones de dólares a una empresaria bastante reconocida a nivel nacional, pero no les han retirado por suerte. Pero ¿qué está pasando con el tema del transporte? Tenemos niños, yo hablo por la provincia, pero supongo que esto sucede a nivel nacional, que están saliendo de sus casas a las 5:30 de la mañana para poder llegar a tener lo que por derecho, Rubén, les corresponde, que es el derecho a la educación. ¿Y qué sucede? Tienen que caminar desde las 5:30 de la mañana, llegar en lluvia, llegar en frío, para poder tener, por suerte sí, su desayuno escolar, y quieren que estén activos permanentemente en las instituciones. En varias de ellas se está solicitando a los padres colaboración con $1, me parece, mensual, que es poco para lo que nosotros veríamos, pero en la ruralidad, en los sectores vulnerables, es demasiado dinero para poder apoyar a la gestión educativa de los centros educativos. Entonces es necesario fiscalizar las instalaciones que tienen muchas de las escuelas, la infraestructura, el mobiliario es completamente deteriorado. Recién estuve en Nabón. Usted no tiene idea en qué infraestructura están estudiando estos niños y estos jóvenes. No contrasta bien, ¿no? Es lamentable. Es lamentable de ver. Es lamentable, y es lamentable que no todos tengan por derecho lo que les corresponde, porque recordemos, mi querido Rubén, que la educación es un privilegio. El Estado debe garantizar el acceso a la educación y debe garantizar el ambiente para el acceso a la educación. Mire,
que nosotros hemos puesto una propuesta importante fuera del tema de incremento de penas, el tema de poder emplazar los drones en las zonas fronterizas para apoyar el tema de evitar la narcodelincuencia. Emplazamos un tema también de que hay la obligatoriedad de las personas privadas de la libertad de poder generar mobiliario para las instituciones educativas, bajo 2 ejes. Primero, apoyar al sector educativo que no tiene la inversión necesaria y es lamentable cómo está el Ministerio de Educación trabajando, pero segundo, también importantísimo, de que cojan oficio, que surge con el ciclo de la delincuencia. ¿En dónde está la rehabilitación o la reinserción social? No existe. La persona privada de la libertad roba, ¿no es cierto?, llega a la cárcel, es lamentable, termina su periodo sin rehabilitación alguna, sale ya con un expediente bastante lamentable, no hay oportunidad laboral, no tiene reinserción social, no tiene para comer, ¿y qué pasa? Otra vez roba. Y el ciclo de la delincuencia es así, de manera directa, nunca se termina. Entonces, capacitándoles, dándoles oficio y de alguna manera apoyando también, porque ellos reciben el presupuesto que se destina al SNAI también para poder mantener a los privados de la libertad es fuerte. Entonces, que tengan la obligatoriedad de generar oficio, de poder trabajar, de poder generar mobiliario para las instituciones educativas y que cuando salgan tengan un oficio que puedan realizar. Porque el ciclo de la delincuencia es un tema que no para. Ahora, planteo lo siguiente, Estefanía, para su análisis y de pronto claro, también fortalecer toda su propuesta. Hay un dato preocupante que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás. El 55% del empleo en América Latina, no estamos hablando solamente de aquí, esto es a nivel de América Latina. Estamos en el riesgo de la automatización. Este es un dato que nos invita a reflexionar de cómo prepararnos para los retos de la transformación digital. Esto está ya galopante. Así es. Y yo creo que el país, ahí está su labor en la Asamblea Nacional. Hay que trabajar ahí, hay que legislar, porque ese es el punto clave para evitar el no tener un crecimiento mucho más alto de desempleo en el Ecuador. Así es, y recordemos que, mi querido Rubén, estamos cambiando de diferentes eras, o sea, el mundo va avanzando, los países van avanzando y lógicamente es lamentable porque el Ecuador es una situación tan grave que se está viviendo actualmente que quizás la mayor parte de la gente no se da cuenta porque vivimos nuestro día a día con lo que tenemos, pero el rato de que usted sale, recorre, camina y se da cuenta de que la realidad es muy grave, sobre todo en las zonas vulnerables, en los sectores rurales, ahí es en donde uno tiene que generar acciones importantísimas para poder trabajar por las personas que más lo necesitan. Mire, mi querido Rubén, nosotros dentro de las propuestas legislativas hemos planteado 5 que están enfocadas para las zonas vulnerables y los sectores rurales, porque hay que trabajar, la verdad, los sectores urbanos tienen ya una cierta, por decir, no quisiera decir comodidad, pero tienen una vida estable, más tranquila. Pero las zonas rurales, las zonas vulnerables es en donde tenemos que enfocarnos fuertemente en el trabajo. Yo supongo que lo propio que sucede en la provincia de La Suay es lo que está sucediendo en otras provincias, hasta inclusive mucho más grave. Hablamos de una situación, por ejemplo, de seguridad. Nosotros en Cuenca todavía caminamos tranquilos, pero estamos hablando de que en otros cantones y en otras provincias ya no se da esto de manera normal. La gente, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay, a las 6 de la tarde la gente ya está en sus casas. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos de que los negocios se aperturan 7 de la mañana, se cierran 5 de la tarde, ¿y cómo se dinamiza la economía después? Si todo está cerrado. Tenemos una propuesta importante que es el turismo comunitario, el fomento al turismo comunitario. En materia de seguridad tenemos 5 propuestas que hemos elaborado, que esperamos que puedan ser tomadas en serio ya desde la Asamblea Nacional. Vamos a luchar para poder trabajar desde ese eje. Tenemos que demostrar que los legisladores de la provincia de La Suay son personas valiosas que sí pueden trabajar y que sí se van a dedicar a trabajar. Porque toda la compilación de legisladores ha formado este 5% de aceptación en una Asamblea Nacional, que como una de las funciones más importantes del Estado, por no decir la más importante, tiene que tener gente seria trabajando de manera directa para poder, con el voto y la confianza de la gente, sacar adelante no solo a sus provincias, sino a un país entero que tiene necesidades extremadamente graves y donde se necesitan las actuaciones de manera inmediata. Así es. Estefanía, le quiero agradecer
Sabemos que está con una agenda bastante apretada. Ya son últimos días de campaña. A darle con todo. Gracias por haber estado aquí. Gracias, mi querido Rubén. Para mí siempre es un honor poder estar en un espacio donde podamos compartir juntos. Y un abrazo a todas las personas que nos están viendo. Le hemos tenido aquí a Estefanía Vintimilla, candidata a la Asamblea por la provincia de La Suay, lista 2363. Vamos a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Publicidad. El agua es vital para seguir viviendo en este planeta. Más del 40% de